Un joven negro gritó al exitoso juez: «No entre a la sala». Segundos después todo cambió. Esta historia tal vez sea la mejor que escucharás hoy. Disfrútala. La mañana en la Ciudad de México se extendía gris e implacable sobre las escalinatas del Juzgado Federal, donde el vapor subía de las alcantarillas como dedos fantasmales, extendiéndose hacia un cielo indiferente. La juez Margarita Washington se ajustó la toga negra con una precisión aprendida, sus movimientos deliberados, a pesar del peso del agotamiento que se había instalado en sus huesos durante los últimos 3 meses. A los 52 años, se presentaba con la silenciosa autoridad de alguien que había luchado por cada centímetro de respeto, que se ganaba su cabello con vetas plateadas, recogido en un chiñón perfecto que reflejaba no vanidad, sino necesidad, en un mundo donde cada uno de sus gestos era escudriñado. La perfección era su armadura. Las escaleras de mármol bajo sus tacones lustrados habían sido testigos de décadas de justicia estadounidense, sus superficies desgastadas por incontables pies en busca de la verdad, la redención o simplemente la fría satisfacción de una resolución legal. Margarita se detuvo en la cima, sus ojos oscuros, recorriendo a la multitud que se había reunido a pesar de la temprana hora. Los reporteros aferraban sus cámaras como armas, su aliento formando pequeñas nubes en el frío de Minneapolis, octubre. Detrás de ellos, una mezcla de curiosos y apasionados activistas sostenían pancartas exigiendo justicia para las víctimas del escándalo de la constructora Pemberton, un caso que había consumido su vida y amenazaba con destruir todo lo que había construido. Las puertas de bronce del juzgado se alzaban ante ella como las puertas a otro mundo, sus superficies reflejando su imagen en fragmentos. Se veía a sí misma como otros la veían, serena, intocable, la primera mujer negra en servir. En el Juzgado Federal de Chicago, lo que no podían ver era el temblor en sus manos que ocultaba entrelazándolas a la espalda, o la forma en que su corazón martillaba contra sus costillas cada mañana mientras se preparaba para enfrentar otro día de guerra institucional disfrazada de procedimientos legales. El teléfono de Margarita vibró contra su cadera, un mensaje de texto de su hija Serena, en la Universidad Northwestern. «Vi las noticias. Mantente fuerte, mamá. El mundo te observa». El mensaje debería haberle traído consuelo, pero en cambio le recordó lo que estaba en juego. Esto no se trataba solo de un magnate corrupto de la construcción o incluso de un caso comprometido. Se trataba de si la justicia podía sobrevivir cuando el mismo sistema diseñado para protegerla había sido envenenado desde dentro. El equipo de seguridad que la flanqueaba, 2 alguaciles de rostro pétreo que hablaban con frases cortantes y veían amenazas en cada sombra, se movían inquietos mientras ella se demoraba en las escaleras del juzgado. No entendían su necesidad. De estos momentos de contemplación, estos breves interludios, donde podía respirar libremente antes de entrar en la atmósfera sofocante del combate legal. Para ellos ella era simplemente un objetivo a proteger, un activo valioso cuya supervivencia aseguraba su propio éxito. Margarita enderezó los hombros y dio su primer paso hacia las puertas sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que una voz de los márgenes de la sociedad estaba a punto de perforar las paredes cuidadosamente construidas de su mundo, con una verdad tan devastadora que sacudiría los cimientos de todo lo que creía sobre la justicia, el poder y el precio de estar solo contra la corrupción. Un grito desgarró el aire de la mañana como una cuchilla cortando seda. «No entre, jueza, no entre a esa sala». La voz no era fuerte en volumen, pero sí inmensa en desesperación, llevando el tipo de terror crudo que detiene los corazones y hiela la sangre. La mano de Margarita se detuvo a centímetros del pomo de bronce de la puerta, cuando todas las cabezas en las escaleras del juzgado se volvieron hacia la fuente del grito. Allí, abriéndose paso entre la multitud, con la salvaje determinación de alguien que huye de las llamas, estaba un niño. Un niño negro que no podría tener más de 8 años, con los pies descalzos y sangrando contra el frío concreto, su delgada figura nadando en una camiseta raída que una vez fue blanca
pero ahora llevaba las manchas de la supervivencia en las despiadadas calles de Chicago. Sus costillas se veían a través de la tela como los barrotes de una jaula, y sus rodillas estaban raspadas contando historias de caídas y huidas que ningún niño debería conocer. Los alguaciles de seguridad se movieron con eficiencia aprendida, sus manos dirigiéndose automáticamente a sus armas, mientras evaluaban el nivel de amenaza de un niño de 30 kilos, cuya única arma era su voz. «Atrás, chico», ladró uno de ellos con la mano extendida como un agente de tránsito, deteniendo el peligro que se avecinaba. Esta es una zona restringida, pero el niño no se detuvo. En todo caso, corrió más rápido, sus pies descalzos golpeando la piedra con un ritmo que sonaba como un latido frenético. Sus ojos, Margarita recordaría esos ojos por el resto de su vida, estaban muy abiertos con terror y algo más, algo que parecía casi esperanza, como si creyera que decir su verdad realmente importaría. «¡Van a envenenarla!», gritó su joven voz quebrándose por la emoción. «Los escuché hablar, dijeron que una vez que beba el vino, terminarán con usted para siempre». Lágrimas corrían por sus mejillas manchadas de suciedad, creando canales, limpios a través de la mugre que hablaban de noches pasadas en callejones y días sin comida. El primer alguacil lo alcanzó sus grandes manos cerrándose alrededor de los delgados hombros del niño con más fuerza de la necesaria. «Ya basta», dijo su voz cargada con el peso de la autoridad y el amargo filo de alguien que había visto a demasiadas personas desesperadas hacer demasiadas afirmaciones desesperadas. «No tenemos tiempo para juegos, chico. Espera». La voz de Minutz. Margarita cortó la tensión como un mazo de juez, golpeando la madera. Se adelantó, sus togas ondeando tras ella, mientras se acercaba al niño que se había atrevido a advertirle del peligro. La multitud se acercó sintiendo el drama, mientras las cámaras hacían clic y zumbaban capturando lo que pronto se convertiría en imágenes de primera plana en todo el país. El niño la miró con ojos que contenían demasiado conocimiento para alguien tan joven. Su pecho se agitaba con el agotamiento y el miedo, pero cuando volvió a hablar su voz era más firme, como si su presencia le hubiera dado fuerzas. «Jueza Washington, señora, sé que no me conoce. Sé que no soy nada para usted. Pero mi mamá solía limpiar su juzgado por las noches y ella me enseñó a hablar cuando veo algo mal, incluso si nadie quiere escuchar». Margarita se arrodilló, ignorando la forma en que sus caras ropas tocaban el concreto sucio, ignorando las miradas de desaprobación de los funcionarios judiciales que pensaban que estaba perdiendo el tiempo en teatro callejero. De cerca pudo ver que este niño era más que solo hambriento, y sin hogar era inteligente, sus ojos agudos, con el tipo de sabiduría callejera que provenía de sobrevivir en un mundo que se había rendido con él antes de que aprendiera a caminar. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó su voz suave de una manera que incluso a ella la sorprendió. «Marcus», susurró, como si decir su propio nombre fuera una confesión. «Marcus Johnson. Mi mamá era Dorothy Johnson y lleva 2 semanas desaparecida, y antes de desaparecer me dijo que si algo le pasaba te buscara y te dijera la verdad sobre lo que escuchó en ese juzgado después de horas». El aire de la mañana, de repente, se sintió más tenue, como si el oxígeno hubiera sido succionado del mundo. La mente de Margarita corrió a través de las implicaciones de lo que este niño le estaba diciendo. Dorothy Johnson recordaba el nombre de los archivos de personal, una conserje nocturna que había trabajado en el edificio federal durante más de 3 años, una mujer tranquila que se mantenía a sí misma y hacía su trabajo con la eficiencia invisible que mantenía la maquinaria de la justicia funcionando sin problemas. «Dime exactamente qué escuchaste, Marcus», dijo Margarita, su voz ahora llevando la autoridad del juzgado, incluso mientras se arrodillaba en las escaleras como una suplicante. Los ojos del chico recorrieron a la multitud como si esperara que los enemigos emergieran de los rostros reunidos. «Hace 3 noches estaba esperando a que mi mamá terminara de trabajar. Me escondí en el armario de suministros como siempre, porque a la seguridad no le gustan los niños en el edificio. Escuché a hombres hablando en tu oficina, hombres con
voces sofisticadas hablando de cómo necesitaban manejar el problema Washington antes de que el juicio de Pemberton se saliera de control. La sangre de Margarita se convirtió en agua helada en sus venas. El caso de la constructora Pemberton había sido el más desafiante de su carrera, una compleja red de fraude y corrupción que parecía implicar a la mitad del establishment político de la Ciudad de México. Durante meses había sentido la presión aumentando desde todos los lados, amenazas sutiles disfrazadas de consejos amistosos, misteriosos, retrasos en pruebas cruciales, testigos que de repente se negaban a testificar o desaparecían por completo. Uno de ellos dijo que tenían una botella especial de vino esperando en tu despacho. Continuó Marcus, su pequeña voz haciéndose más fuerte con cada palabra. Dijo que era de una colección rara, algo que nunca sospecharías. Y luego otro hombre se rió y dijo, para mañana por la noche la jueza Washington ya no será un problema para nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los reporteros habían dejado de tomar fotografías, su desapego profesional agrietándose ante una historia que se desarrollaba en tiempo real ante sus ojos. Margarita sintió que el mundo cambiaba a su alrededor, como si hubiera estado viviendo en una casa de naipes que de repente se revelaba construida sobre arenas movedizas. ¿Viste a estos hombres, Marcus?, preguntó, aunque parte de ella ya sabía que la respuesta complicaría todo. El niño asintió solemnemente. Uno de ellos era el mismísimo señor Pemberton. Vi su foto en los periódicos, pero el otro... Hice una pausa a su joven rostro frunciéndose con el esfuerzo de recordar detalles que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. El otro era mayor, con cabello blanco y una toga negra como la tuya. Tenía un anillo con una gran piedra roja y cuando hablaba el otro hombre escuchaba como si le tuviera miedo. El corazón de Margarita se detuvo. La descripción coincidía con el juez Guillermo Alvarado, su mentor, y el hombre que la había recomendado para el juzgado federal hace 8 años. El juez Alvarado, que había sido como un padre para ella, cuando su propio padre murió durante su primer año de estudios de Derecho. El juez Alvarado que la había guiado a través de las traicioneras aguas de un sistema legal que no había sido diseñado pensando en personas como ella. Las implicaciones la inundaron como un tsunami. Si Marcus decía la verdad, y todo en sus entrañas le decía que sí, entonces la corrupción que había estado combatiendo no estaba solo dentro de los acusados y sus abogados. Había infectado el mismo corazón del sistema judicial, llegando hasta los despachos de los jueces, donde ella se había creído a salvo. «Señora», la voz de Marcus rompió su parálisis, «va a beber ese vino». Margarita miró a los ojos del niño y vio su propio reflejo no a la compuesta jueza federal, sino a la mujer asustada que de repente se dio cuenta de que había estado caminando sola por un campo minado, confiando en un sistema que había sido sistemáticamente traicionado. Pero también vio algo más en esos jóvenes ojos: esperanza. Este niño había arriesgado todo para advertirle, había salido de las sombras donde la sociedad prefería mantener a personas como él, porque creía que la justicia era posible, que la verdad podía triunfar sobre el poder. «No, Marcus», dijo su voz firme a pesar del terremoto en su pecho. «No voy a beber ese vino, y tú no vas a volver a la calle». Mientras Margarita Washington se paraba en las escaleras del juzgado, sosteniendo la mirada de un niño sin hogar que acababa de salvarle, la vida tomó una decisión que lo cambiaría todo. No solo sobreviviría a esta conspiración, la expondría, la arrancaría de raíz y se aseguraría de que el sacrificio de Dorothy Johnson y el coraje de su hijo no fueran en vano. Pero primero tenía que mantenerse con vida el tiempo suficiente para ver que se hiciera justicia. Los alguaciles de seguridad miraron entre Margarita y el niño con la expresión incómoda de hombres que de repente se dieron cuenta de que su trabajo se había vuelto infinitamente más complicado. La multitud se acercó sintiendo que estaban presenciando algo histórico, mientras la mente de Margarita recorría las preocupaciones prácticas inmediatas de mantener a salvo tanto a ella como a Marcus en un mundo donde sus enemigos aparentemente vestían togas judiciales
y caminaban por los mismos pasillos donde ella había dedicado su vida a defender la ley. El aire de la mañana traía el aroma de la lluvia que se aproximaba, y a lo lejos, el horizonte de la Ciudad de México se extendía hacia el cielo como una plegaria hecha de acero y cristal. Pero en las escaleras del juzgado, rodeada por los monumentos de mármol a la justicia y las declaraciones de bronce de los derechos constitucionales, Margarita Washington enfrentó la terrible comprensión de que el mismo sistema que había jurado proteger se había vuelto contra ella. Y sin embargo, en el rostro asustado pero decidido de un niño sin hogar, vio un atisbo de esperanza, de que la justicia aún fuera posible si era lo suficientemente valiente como para luchar por ella. La siguiente hora se desarrolló como una danza, cuidadosamente coreografiada de paranoia y precisión. Margarita despidió a su equipo de seguridad habitual con instrucciones corteses pero firmes, afirmando que necesitaba tiempo para revisar los archivos del caso antes de que comenzara el juicio. Los alguaciles partieron a regañadientes su entrenamiento en guerra con su respeto por la independencia judicial. Una vez que se fueron, Margarita dirigió toda su atención a Marcus, que se quedó temblando en las escaleras del juzgado como un pequeño centinela guardando secretos demasiado grandes para sus estrechos hombros. «Necesitamos llevarte a un lugar seguro», le dijo, pero Marcus sacudió la cabeza, con la obstinada intensidad de alguien que había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos. «Seguro no existe para gente como yo, jueza», dijo su joven voz, cargando el peso de la dura experiencia. «Pero no me voy hasta que sepa que no va a beber ese veneno. Mi mamá me dijo que la cuidara, y eso es lo que voy a hacer». Margarita sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no rompiéndose, sino abriéndose como una puerta que no se había dado cuenta de que estaba cerrada. Aquí había un niño que tenía todas las razones para desconfiar del sistema, para dejar que los poderosos se destruyeran entre sí, mientras él se enfocaba en su propia supervivencia. En cambio, estaba dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a alguien a quien apenas conocía, simplemente porque su madre desaparecida le había enseñado que la justicia importaba más que la seguridad. «Cuéntame sobre tu madre», dijo Margarita, sentándose en las escaleras del juzgado junto a él. La piedra fría se filtraba a través de su toga, pero ignoró la incomodidad. A su alrededor la multitud de la mañana se había dispersado en gran medida, dejándolos en una burbuja de relativa privacidad. El rostro de Marcus se suavizó al mencionar a Dorothy. «Mi mamá era la persona más fuerte que he conocido», dijo, su voz adoptando el tono reverente que los niños reservan para sus héroes. «Trabajaba en 3 empleos limpiando tu juzgado por la noche, surtiendo estantes en la tienda de abarrotes por la mañana y cuidando a los bebés de la señora Patterson por la tarde. Nunca se quejó ni siquiera cuando le dolían tanto los pies que ya apenas podía caminar». Hizo una pausa, sus pequeñas manos retorciéndose juntas en su regazo. «Solía contarme historias sobre el juzgado mientras limpiaba, cómo los jueces usaban sus togas como armadura, luchando por personas que no podían luchar por sí mismas. Dijo que tú eras diferente a los demás, que realmente leías cada documento, te quedabas hasta tarde para asegurarte de que entendías todo, tratabas a los conserjes y a los guardias de seguridad como si importaran». La garganta de Margarita se apretó. Recordó a Dorothy Johnson, ahora una mujer tranquila, con ojos amables, que siempre tenía un suave «Buenas noches, jueza», cuando sus caminos se cruzaban en los pasillos del juzgado. Margarita nunca se había tomado el tiempo de verla realmente, de entender que Dorothy estaba manteniendo a un niño, librando sus propias batallas, mientras mantenía el templo de la justicia limpio para que otros libraran sus guerras. «Hace 2 semanas todo cambió», continuó Marcus, su voz haciéndose más pequeña. «Mi mamá llegó a casa asustada por primera vez que recuerdo. Dijo que había escuchado cosas en tu oficina después de horas conversaciones que no se suponía que ocurrieran. Comenzó a escribir todo en un pequeño cuaderno escondiéndolo debajo de su colchón». «¿Dónde está ese cuaderno ahora?», preguntó Margarita, aunque sospechaba la respuesta. «Se fue, todo se fue. La mañana que mi mamá desapareció, nuestro pequeño apartamento fue destrozado. Alguien se llevó todo lo que importaba: su ropa,
sus fotos, ese cuaderno. Dejaron los muebles porque no valían la pena robar, pero se llevaron cada rastro de ella como si nunca hubiera existido. Margarita cerró los ojos procesando las implicaciones. Dorothy Johnson no solo había tropezado con una conspiración, sino que había sido sistemáticamente eliminada junto con cualquier evidencia que pudiera haber reunido. El único testigo que quedaba era un niño sin hogar de 8 años, cuya palabra nunca se sostendría en los tribunales contra el testimonio de jueces federales y empresarios exitosos. Marcus, dijo cuidadosamente, necesito que pienses muy bien en lo que me has contado sobre el hombre con el pelo blanco y el anillo rojo. ¿Estás absolutamente seguro de que llevaba toga judicial? El niño asintió enfáticamente. Sí, señora, y llamaba a los otros jueces por sus nombres de pila, como si los conociera muy bien. Habló de cómo necesitaban limpiar la casa antes de que la investigación se extendiera demasiado. Dijo que te estabas acercando demasiado a algo que no podían permitir que saliera a la luz. La mente de Margarita corrió a través de las posibilidades. El caso de la constructora Pemberton involucraba millones en contratos fraudulentos, sobornos a funcionarios de la ciudad y el uso de materiales de mala calidad que habían puesto en riesgo a miles de vidas. Si la corrupción llegaba hasta el propio Poder Judicial Federal, significaba que todo el sistema legal en la Ciudad de México estaba comprometido. Sacó su teléfono y se desplazó por sus contactos hasta que encontró el número de la inspectora Sofía Herrera, una investigadora federal con la que había trabajado en varios casos. Sofía era una de las pocas personas en la aplicación de la ley en la que Margarita confiaba por completo, una mujer que había librado sus propias batallas contra los prejuicios institucionales y había salido con su integridad intacta. Sofía, soy Margarita Washington. Necesito reunirme contigo inmediatamente. Es sobre el caso Pemberton y es urgente. Jueza, estoy en medio de... Sofía. La voz de Margarita transmitía el peso de la desesperación apenas contenida. Alguien trató de envenenarme esta mañana. Tengo un testigo y la conspiración va más allá de lo que imaginamos. ¿Qué tan rápido puedes llegar al juzgado? El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios latidos. Estaré allí en 15 minutos, dijo finalmente Sofía. Jueza, ¿está en un lugar seguro? Margarita miró a Marcus, que la observaba, con la intensa concentración de alguien cuya supervivencia dependía de leer con precisión las emociones adultas. Estoy a punto de averiguarlo, dijo. Mientras esperaban la llegada de la inspectora Herrera, Margarita se encontró realmente viendo la ciudad que la rodeaba por primera vez en años. El vagabundo que dormía en la puerta del juzgado no era solo parte del paisaje urbano. Era el hijo de alguien, tal vez el padre de alguien, un ser humano cuya historia nunca se había molestado en aprender. Los manifestantes que sostenían sus carteles exigiendo justicia no eran solo obstáculos que sortear, eran ciudadanos que aún creían que el sistema podía funcionar incluso cuando les había fallado repetidamente. Y Marcus, temblando a su lado, con ropa que había visto demasiados inviernos, no era solo un testigo a proteger. Era un niño que se había visto obligado a crecer demasiado rápido, que había visto a su madre desaparecer en la maquinaria de la corrupción y el poder, y que aún así había encontrado el coraje de decir la verdad a ese mismo poder. Marcus, dijo en voz baja, antes de que llegue la inspectora Herrera necesito saber, ¿estás dispuesto a contarle tu historia? Va a ser peligroso. Las personas que lastimaron a tu madre no dudarán en lastimarte a ti también. El niño se quedó callado por un largo momento, su joven rostro serio con consideración. Cuando finalmente habló, su voz era firme. Jueza, mi mamá solía decir que la verdad es como una semilla en el concreto. Puede tomar tiempo, pero eventualmente se abrirá paso y crecerá hasta convertirse en algo fuerte. Ella murió tratando de plantar esa semilla. Lo menos que puedo hacer es regarla. Margarita sintió que las lágrimas le picaban los ojos. No lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. En este niño sin hogar vio el tipo de coraje moral que se suponía que el sistema legal debía proteger y nutrir. Tenía más integridad en su pequeño cuerpo
que la mayoría de los adultos que caminaban por los pasillos de este juzgado todos los días. La inspectora Herrera llegó exactamente cuando prometió su sedán sin identificación, se detuvo en las escaleras del juzgado con la eficiente decisión que la marcaba como una profesional. Sofía Herrera era una mujer compacta, de unos 40 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo sin tonterías. Sus ojos oscuros no perdían nada mientras observaba la escena ante ella. Margarita hizo las presentaciones cuidadosamente, observando cómo la expresión de Sofía cambiaba cuando Marcus repitió su historia. El entrenamiento de la inspectora era evidente en sus preguntas precisas, metódicas, diseñadas para probar la fiabilidad del testigo sin traumatizar a un niño que ya había soportado demasiado. «Marcus», dijo Sofía con suavidad, «sé que esto es difícil, pero necesito que seas muy específico sobre lo que escuchaste. ¿Puedes recordar las palabras exactas que usaron cuando hablaron del vino?» El niño cerró los ojos frunciendo el ceño con concentración. El juez mayor dijo, «El problema, Washington necesita resolverse antes de que avance el juicio». El señor Pemberton preguntó cómo, y el juez dijo, «Hemos dispuesto que se entregue un regalo especial a su despacho, una añada rara que ningún amante del vino podría resistir. Una vez que tome el primer sorbo, el problema se solucionará solo». Sofía y Margarita intercambiaron miradas. La especificidad del recuerdo, la forma casual en que Marcus relató un vocabulario sofisticado que la mayoría de los niños de 8 años no usarían de forma natural, dio credibilidad a su testimonio. «Sassen, ¿y estás seguro de lo del anillo?», insistió Sofía. «Piedra roja grande como una moneda de 10 pesos engarzada en oro». Lo estuvo girando mientras hablaba como si fuera un tic nervioso. Sofía asintió lentamente. «Jueza Washington, creo que debemos tratar esto como una amenaza creíble de asesinato. Deberíamos llevarla a un lugar seguro mientras investigamos». Pero Margarita negó con la cabeza antes de que Sofía terminara de hablar. «No, si desaparezco ahora sabrán que su plan ha sido expuesto. Destruirán pruebas, silenciarán testigos, tal vez incluso lastimarán a Marcus. Necesitamos atraparlos. Sain fraganti. Señora, con el debido respeto, eso es increíblemente peligroso. Si este niño tiene razón, alguien está tratando de matarla. Entonces nos aseguramos de que no tengan éxito». La voz de Margarita transmitía el acero que la había guiado a través de la escuela de Derecho, a través del examen de abogacía, a través de años de luchar por cada gramo de respeto en un sistema que cuestionaba su derecho a existir. «Sofía, necesito que hagas algo por mí. Necesito que hagas analizar esa botella de vino, pero discretamente. Y necesito protección para Marcus, protección real, no solo un refugio seguro donde pueda desaparecer». Sofía las estudió a ambas por un largo momento. «¿Qué está planeando, jueza?». Margarita miró a Marcus viendo en su joven rostro el reflejo de cada persona que alguna vez había sido desestimada, ignorada o descartada por un sistema que afirmaba servir a la justicia. Dorothy Johnson había muerto tratando de proteger ese sistema de su propia corrupción. Ahora su hijo llevaba esa antorcha y Margarita se sentiría condenada si permitía que se extinguiera. «Estoy planeando hacer lo que debería haber hecho. Hace años», dijo. «Voy a confiar en la verdad sin importar lo peligroso que sea». Mientras los tres estaban sentados en las escaleras del juzgado, planeando sus próximos movimientos, mientras la Ciudad de México despertaba a su alrededor, Margarita. Washington sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza. No la ingenua esperanza de alguien que creía que el sistema era fundamentalmente bueno, sino la esperanza más dura de alguien que entendía que la justicia requería una vigilancia constante y el coraje de luchar por ella, incluso especialmente cuando la lucha parecía imposible. Marcus le había dado más que una advertencia sobre vino envenenado. Le había recordado por qué se había convertido en juez en primer lugar, no para mantener el orden, sino para crearlo donde no existía, no para preservar el statu quo, sino para desafiarlo cuando fallaba a las personas a las que debía servir. El sol de la mañana subió más alto sobre la Ciudad de México, quemando las nubes grises y proyectando largas sombras sobre las escaleras del juzgado. En esas sombras,
Una jueza federal, una inspectora de policía y un niño sin hogar forjaron una improbable alianza que salvaría la integridad del sistema de justicia o los destruiría a todos en el intento. Pero a veces pensó Margarita, mientras observaba cómo los delgados hombros de Marcus se enderezaban con determinación. Las batallas más importantes se libraban no por ejércitos o instituciones, sino por individuos que simplemente se negaban a dejar que la injusticia tuviera la última palabra. El plan que desarrollaron fue elegante en su simplicidad y aterrador en sus riesgos. Margarita regresaría a su despacho como si nada hubiera pasado, manteniendo su rutina normal, mientras Sofía trabajaba tras bambalinas para reunir pruebas. Marcus sería puesto bajo custodia protectora, con una amiga de la familia de Sofía, una maestra jubilada llamada la señora Rodríguez, que tenía experiencia con niños en riesgo, y los feroces instintos protectores que la convertían en una guardiana formidable. Pero mientras se preparaban para separarse, Marcus agarró la manga de Margarita con su pequeña mano. «Jueza, ¿y si de todas formas la lastiman? ¿Y si el plan no funciona?» Margarita se arrodilló para encontrarse con sus ojos, viendo en ellos el mismo miedo que sentía, pero se negaba a reconocer. «Marcus, tu madre te enseñó algo muy importante, cuando te dijo que hablaras por lo que es correcto. A veces lo más poderoso que podemos hacer es decir la verdad incluso cuando tenemos miedo, especialmente cuando tenemos miedo». Hizo una pausa eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Si algo me pasa, si logran detenerme, necesito que me prometas algo. Necesito que sigas contando tu historia. Cuéntasela a la inspectora Herrera, cuéntasela a los reporteros, cuéntasela a cualquiera que quiera escuchar. No dejes que borren lo que sabes». El niño asintió solemnemente, su joven rostro grave con el peso de la responsabilidad. «Lo prometo, jueza, pero prométeme algo también, promete que tendrás cuidado, promete que no te rendirás». Margarita sintió que la garganta se le cerraba por la emoción. Aquí estaba un niño que lo había perdido todo: su hogar, su madre, su seguridad. Y sin embargo, su principal preocupación era su seguridad. Era un recordatorio de la bondad fundamental que existía en el mundo, incluso en los rincones más oscuros donde la sociedad prefería no mirar. «Lo prometo, Marcus, no me rendiré». Mientras la inspectora Herrera se llevaba a Marcus a un lugar seguro, el niño se volvió una vez más. «Jueza», gritó su joven voz extendiéndose por la plaza del juzgado, «mi mamá solía decir que la justicia no se trata de ser perfecto. Se trata de ser lo suficientemente valiente como para intentarlo incluso cuando tienes miedo. Dijo que tú eras ese tipo de valiente». Margarita los vio desaparecer en las calles de la Ciudad de México, sintiendo todo el peso del legado de Dorothy Johnson sobre sus hombros. Pensó en el cuaderno que había sido robado, en la evidencia que había sido destruida, en la mujer que había muerto simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y tener la integridad de preocuparse por lo que presenció. Las puertas del juzgado se alzaban ante ella una vez más, pero ahora parecían diferentes. No eran solo la entrada a su lugar de trabajo, eran la puerta de entrada a un campo de batalla donde la guerra por el alma de la justicia mexicana se libraría, con escritos legales como armas y precedentes como armadura. Margarita enderezó su toga y cruzó esas puertas, sus tacones haciendo clic contra los pisos de mármol que Dorothy Johnson había limpiado incontables veces. Con cada paso, sintió la presencia de todos los que habían sido silenciados, desestimados o borrados por la corrupción que estaba a punto de enfrentar. Caminaban con ella ahora Dorothy y Marcus, y todos los demás cuyas voces habían sido sistemáticamente ignoradas por un sistema que afirmaba servirlos. Su despacho también se sentía diferente. Los familiares libros de derecho, los diplomas enmarcados, las fotografías de su ceremonia de juramento, todo parecía frágil ahora, como si pudiera ser arrastrado por la tormenta que se avecinaba. Sobre su escritorio estaba la botella de vino, exactamente como Marcus la había descrito, una añada cara con una nota escrita a mano que afirmaba ser un regalo de colegas admiradores. Margarita miró fijamente esa botella por un largo momento, imaginando la conversación que había llevado a su colocación.
Hombres poderosos con trajes caros, discutiendo su eliminación con tanta informalidad como podrían discutir la compra de acciones o la reserva de un restaurante. La arrogancia de esto era impresionante, la suposición de que estaría tan halagada por su atención tan ingenua sobre sus intenciones que literalmente bebería su veneno con gratitud. Fotografió la botella desde todos los ángulos, documentando la etiqueta, la nota, incluso la colocación específica en su escritorio. Luego llamó a la inspectora Herrera. «Está aquí exactamente como lo describió Marcus. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?» «Tengo un equipo esperando para recogerlo para su análisis», respondió Sofía. «Pero jueza, tengo que preguntar, ¿está absolutamente segura de que quiere seguir adelante con esto? Una vez que expongamos esta conspiración, no hay vuelta atrás. Su vida nunca volverá a ser la misma». Margarita miró por la ventana de su oficina a la ciudad que se extendía debajo de ella. En algún lugar de allí Marcus estaba tratando de construir una nueva vida de las cenizas de la antigua. En algún otro lugar el cuerpo de Dorothy Johnson yacía en una tumba sin nombre, su sacrificio desconocido para cualquiera, excepto el niño al que había muerto protegiendo. «Sofía», dijo en voz baja, «mi vida cambió en el momento en que ese muchacho encontró el coraje para advertirme. Todo lo que suceda ahora es solo la consecuencia de ese coraje. No voy a dejar que se desperdicie». Mientras colgaba el teléfono, Margarita Washington sintió que los últimos vestigios de su antigua vida se desvanecían. La jueza cautelosa, que siempre había seguido las reglas que había trabajado dentro del sistema, incluso cuando el sistema trabajaba en su contra, se había ido. En su lugar se encontraba alguien más duro, más agudo, más peligroso, alguien que entendía que a veces la justicia requería que rompieras las mismas leyes que habías jurado defender. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas de su oficina proyectando largas sombras sobre la botella de vino envenenado. En unas pocas horas, los conspiradores esperarían escuchar noticias de su repentina enfermedad, su misterioso colapso, su conveniente muerte. En cambio, estaban a punto de descubrir que Margarita Washington estaba muy viva y muy enojada, y absolutamente decidida a que se hiciera justicia. La revolución estaba comenzando, y comenzó con la verdad de un niño sin hogar que se negó a permitir que la muerte de su madre no tuviera sentido. Pero primero Margarita tenía que llevar a cabo un juicio, una actuación que mantener y una trampa que tender a las personas que habían subestimado tanto su inteligencia como su integridad. El caso Pemberton continuaría según lo programado, pero ahora serviría a un propósito mayor que simplemente determinar la culpabilidad o inocencia de un empresario corrupto. Se convertiría en el escenario donde la corrupción de todo el sistema judicial quedaría expuesta, donde los poderosos finalmente enfrentarían las consecuencias de sus acciones y donde la voz de un niño pequeño resonaría a través de los pasillos de la justicia con la fuerza de la verdad moral. Margarita Washington sonrió mientras se preparaba para la batalla que se avecinaba. Habían intentado silenciarla con veneno, pero habían despertado algo mucho más peligroso, una jueza federal que no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. El juicio se reanudó exactamente a las 2 de la tarde, la sala del tribunal llena con la mezcla habitual de abogados, periodistas y observadores curiosos que se alimentaban del espectáculo del combate legal. Margarita tomó su lugar detrás del estrado con la misma dignidad compuesta que había mantenido a lo largo de su carrera. Pero quienes la conocían bien podrían haber notado un cambio sutil, una agudeza en sus ojos, una precisión en sus movimientos que sugería a un depredador preparándose para atacar. James Pemberton estaba sentado en la mesa del acusado con su costoso equipo legal, su cabello plateado perfectamente peinado, su manera irradiando la arrogancia confiada de un hombre que creía que su dinero y sus conexiones lo hacían intocable. Miraba ocasionalmente hacia el estrado del juez con lo que parecía anticipación, como si esperara recibir alguna señal de que su problema había sido resuelto. El testimonio de la mañana se había centrado en los aspectos técnicos del fraude de construcción,
especificaciones de construcción que habían sido deliberadamente falsificadas, inspecciones de seguridad que habían sido compradas y pagadas materiales que no cumplían con los estándares contratados. Era el tipo de evidencia detallada que a menudo aburría a los jurados y hacía que los reporteros buscaran sus teléfonos, pero Margarita escuchó cada palabra con una concentración láser. Durante el receso de la tarde, salió de la sala del tribunal y encontró a la inspectora Herrera esperando en el pasillo con una expresión sombría. «El vino está definitivamente envenenado», dijo Sofía en voz baja. «Una toxina exótica, probablemente procedente del extranjero, indetectable en 1900. Los procedimientos de autopsia estándar habría parecido un ataque al corazón o un derrame cerebral. Quien planeó esto sabía exactamente lo que estaba haciendo». Margarita asintió sintiendo que una fría satisfacción se instalaba en su pecho. «¿Alguna noticia sobre la fuente?» «Estamos rastreando la compra, pero va a llevar tiempo. Esta gente cubrió bien sus huellas». Sofía hizo una pausa estudiando el rostro de Margarita. «Jueza, hay algo más. Hice verificaciones de antecedentes sobre el juez Alvarado. Sus registros financieros muestran algunos patrones interesantes. Grandes depósitos en efectivo, cuentas en el extranjero, compras de propiedades que no coinciden con su salario judicial». Margarita sintió que sus últimas ilusiones sobre su mentor se desmoronaban. Guillermo Alvarado había sido más que un guía y un apoyo, había sido la persona que la convenció de que el sistema podía funcionar, que la justicia era posible incluso en un mundo imperfecto. Saber que no solo era corrupto, sino que estaba tratando activamente de matarla, fue como descubrir que su padre había estado planeando su asesinato. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?», preguntó. «Años, tal vez décadas. El caso Pemberton podría haber sido el catalizador, pero esta conspiración tiene raíces profundas». Margarita regresó a la sala del tribunal con sus emociones cuidadosamente encerradas, su máscara judicial firmemente en su lugar. Pero debajo de ese exterior, compuesto, estaba planeando sus próximos movimientos con la precisión táctica de un general preparándose para la guerra. El testimonio de la tarde dio un giro interesante cuando la fiscalía llamó a la doctora Elena Vázquez, una ingeniera estructural que había descubierto el alcance del fraude de Pemberton Construcciones. La doctora Vázquez era una mujer pequeña, con ojos feroces y el tipo de intensidad silenciosa que llamaba la atención sin exigirla. «Doctora Vázquez», comenzó el fiscal, «¿puede explicarle al jurado lo que descubrió durante su investigación del proyecto Torre Meridian? Los materiales de construcción utilizados no cumplían con los estándares en todas las formas medibles», respondió la doctora Vázquez con su inglés acentuado, preciso y claro. «El concreto se mezcló con exceso de agua, lo que redujo su resistencia en un 40%. El refuerzo de acero era de una calidad muy inferior a las especificaciones. El trabajo de la base fue tan mal ejecutado que el edificio podría colapsar en un terremoto moderado». Margarita se inclinó ligeramente hacia adelante. «Doctora Vázquez, en su opinión profesional, ¿sabían los acusados sobre estas deficiencias?» «Objeción», gritó el abogado principal de Pemberton, un hombre refinado llamado Ricardo Piedra, que se comportaba con la pulida arrogancia de alguien que nunca había perdido un caso que no pudiera comprar. «Pide especular sobre el estado mental del acusado». «Anulada», dijo Margarita con firmeza. «La testigo está calificada para ofrecer opiniones de expertos basadas en su investigación. Puede responder, doctora Vázquez». «Sí, su señoría. La evidencia muestra una falsificación sistemática de los informes de inspección, una sustitución deliberada de materiales inferiores y el pago de sobornos a los inspectores de la ciudad. Esto no fue negligencia, fue una decisión calculada para maximizar las ganancias a expensas de la seguridad pública». Mientras la doctora Vázquez continuaba con su testimonio, Margarita notó algo interesante. El juez Alvarado había entrado a 1907, la sala del tribunal en silencio, y estaba sentado en la última fila, su presencia inusual, ya que rara vez asistía a los juicios de otros jueces. Sus dedos trabajaban nerviosamente en el gran anillo rojo que Marcus había descrito, y sus ojos
no dejaban de mirar entre Margarita y la mesa del acusado. Margarita tomó una decisión que habría parecido imprudente 12 horas antes, pero que ahora sentía como la única opción lógica. Pidió un breve receso y bajó del estrado caminando directamente hacia donde estaba sentado Alvarado. «Guillermo», dijo su voz llegando lo suficientemente lejos como para ser escuchada por el secretario del tribunal. «Qué bueno que estés presente. Esperaba hablar contigo sobre un regalo que recibí esta mañana, una botella de vino. Muy atento, aunque aún no he tenido la oportunidad de probarlo». La cara de Alvarado palideció, pero su voz permaneció firme. «No estoy seguro a qué te refieres, Margarita. Quizás podríamos discutir esto más tarde en privado». «Oh, creo que este es exactamente el momento y el lugar correctos», respondió Margarita con una sonrisa tan afilada como una cuchilla. «Después de todo, la transparencia es tan importante en el sistema judicial, ¿no crees?». La sala del tribunal se había quedado absolutamente en silencio. Los reporteros olieron sangre en el agua, los abogados se veían confundidos y la expresión confiada de Pemberton comenzaba a agrietarse por los bordes. Margarita regresó al estrado y pidió que la corte volviera al orden. «Damas y caballeros, antes de continuar con el testimonio, tengo un anuncio que hacer. Esta mañana recibí información creíble sobre una conspiración para obstruir la justicia. En este caso, tengo motivos para creer que ciertas personas han estado trabajando para influir en el resultado de este juicio por medios ilegales». La explosión de voces fue inmediata. Los reporteros gritaron preguntas, los abogados objetaron y el equipo de Pemberton se reunió en una conferencia urgente. Pero la voz de Margarita cortó el caos como una espada a través de la seda. «Además», continuó, «tengo evidencia de que esta conspiración se extiende más allá del caso actual e involucra a individuos dentro del propio sistema judicial. Por lo tanto, me abstengo de este caso y solicito que el FBI tome el control inmediato de esta sala del tribunal». Como si fueran convocados por sus palabras, agentes federales comenzaron a entrar en la sala del tribunal por cada entrada disponible. La inspectora Herrera se había coordinado a la perfección, esperando la señal de Margarita para actuar. Los agentes se movieron con tranquila eficiencia, colocándose en puntos estratégicos, mientras la sala del tribunal estallaba en caos. El juez Alvarado se levantó de su asiento en la última fila, su rostro una máscara de pánico apenas controlado. «Margarita, ¿qué estás haciendo? Esto es muy irregular. Siéntate, Guillermo». La voz de Margarita transmitía toda la autoridad del juzgado federal e incluso un juez corrupto no podía ignorar ese tono. «Agente Morrison, por favor ponga al juez Guillermo Alvarado bajo custodia para ser interrogado sobre la conspiración para cometer asesinato y obstrucción de la justicia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. El rostro de Alvarado pasó de pálido a gris cuando la realidad de su situación lo golpeó. «No tienes pruebas», dijo, pero su voz carecía de convicción. «En realidad sí las tenemos». La inspectora Herrera dio un paso adelante con su placa claramente visible. «Juez Alvarado está arrestado por conspiración para cometer asesinato, corrupción judicial y crimen organizado. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras Herrera le leía a Alvarado sus derechos, los ojos de Margarita encontraron a James Pemberton en la silla del acusado. El magnate de la construcción ya no era el hombre de negocios confiado que había entrado en su sala del tribunal esa mañana. Su cabello plateado estaba desordenado, su costoso traje arrugado por la transpiración nerviosa, y sus manos temblaban mientras alcanzaba su vaso de agua. «Señor Pemberton», dijo Margarita con su voz cortando el ruido de la sala del tribunal, «creo que tiene algo que decirle a este tribunal». El abogado de Pemberton objetó de inmediato. «Su señoría, mi cliente tiene derecho a permanecer en silencio. Su cliente tiene derecho a pasar el resto de su vida en una prisión federal», interrumpió Margarita. «O puede comenzar a hablar sobre quién más estuvo involucrado en esta conspiración. La elección es suya». La sala del tribunal se quedó en silencio excepto por el suave sonido de las cámaras haciendo clic y el rasguño de las plumas en el papel, mientras los reporteros garabateaban frenéticamente notas.
Este era el tipo de historia que dominaría los titulares durante semanas. Jueces federales, arrestados en la sala del tribunal, conspiraciones de corrupción, expuestas en tiempo real. Todo el establecimiento legal de la Ciudad de México sumido en el caos. Pemberton miró alrededor de la sala del tribunal como un animal atrapado en busca de una vía de escape. Sus ojos se detuvieron en los agentes federales, en las esposas que se colocaban en las muñecas del juez Alvarado, en los reporteros que estaban documentando su caída con minuciosidad. «Quiero inmunidad», dijo finalmente su voz, apenas por encima de un susurro. «Esa no es mi decisión», respondió Margarita. «Pero sospecho que los fiscales federales estarán muy interesados en lo que tiene que decir sobre quién lo ayudó a falsificar esas inspecciones de construcción, quién aceptó sus sobornos y quién decidió que matar a un juez federal era una solución aceptable a sus problemas legales». Mientras los agentes del FBI se llevaban a Alvarado de la sala del tribunal, los ojos del juez desacreditado se encontraron con los de Margarita por última vez. En esa mirada vio no solo traición e ira, sino algo que parecía casi respeto, el reconocimiento a regañadientes de un oponente derrotado que había subestimado a su adversario. La sala del tribunal aún zumbaba de actividad cuando la inspectora Herrera se acercó al estrado. «Jueza Washington, vamos a necesitar su declaración formal sobre el intento de envenenamiento, y tendremos que entrevistar al testigo que la advirtió». Margarita asintió. «Inspectora, hay algo que necesita entender sobre ese testigo. Marcus Johnson no es solo un niño sin hogar que escuchó una conversación por casualidad. Es el hijo de Dorothy Johnson, la conserje que fue asesinada por descubrir esta conspiración. Ha estado viviendo en las calles durante 2 semanas, sobreviviendo solo con el coraje que le dio su madre y la determinación de ver que se hiciera justicia». La expresión de Sofía se suavizó. «¿Dónde está ahora?» «A salvo, espero. Pero, inspectora, cuando todo esto termine, cuando se hagan los arrestos y se completen los juicios, ese muchacho merece más que solo protección de testigos. Se merece una oportunidad en la vida que su madre quería para él». «Entendido, jueza. Nos aseguraremos de que lo cuiden». Margarita miró por encima de la sala del tribunal que se estaba vaciando lentamente a medida que agentes, abogados y reporteros se filtraban para comenzar la masiva investigación que seguiría. En el espacio de unas pocas horas, su mundo cuidadosamente ordenado se había puesto patas arriba, pero por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz. La corrupción había sido expuesta. Los conspiradores estaban bajo custodia. El sistema, que casi había sido destruido por sus propios guardianes, tendría la oportunidad de sanar. Pero la verdadera victoria no estaba en los arrestos ni en los titulares, ni siquiera en la justicia que eventualmente se impartiría. La verdadera victoria estaba en el coraje de un niño pequeño que se había negado a dejar que el mal triunfara a través del silencio. Durante las siguientes semanas, el alcance de la conspiración se hizo claro. La investigación reveló una red de corrupción que se extendía por múltiples jurisdicciones, involucrando a docenas de jueces, fiscales y funcionarios públicos. El juez Alvarado había estado en el centro de todo, utilizando su posición y reputación para coordinar sobornos, arreglar casos y eliminar amenazas a la operación. Margarita se encontró en el centro de una tormenta mediática aclamada como una jueza heroína que había arriesgado su vida para exponer la corrupción, pero desvió la mayor parte de la atención, siempre asegurándose de que los reporteros entendieran que el verdadero héroe de la historia era un niño sin hogar de 8 años que lo había perdido todo, y aún así encontró el coraje de decir la verdad al poder. Marcus, mientras tanto, estaba prosperando al cuidado de la señora Rodríguez. La maestra jubilada había echado una ojeada al niño inteligente y traumatizado y decidió que se quedaría permanentemente. El papeleo legal para la adopción ya estaba en curso, y Marcus estaba matriculado en la escuela por primera vez en su vida. Margarita los visitaba regularmente, observando con alegría cómo Marcus se transformaba lentamente de un superviviente curtido por la calle en el niño que debería haber sido todo el tiempo.
Todavía era serio para su edad, todavía cargaba con el peso de lo que había presenciado, pero ahora había risas en su voz y esperanza en sus ojos. Una tarde, cuando el otoño se instaló sobre la Ciudad de México y las hojas se doraron en la plaza del juzgado, Margarita se sentó con Marcus y la señora Rodríguez en el pequeño jardín detrás de la casa de la maestra. Marcus estaba trabajando en la tarea de verdad con lápices y cuadernos de trabajo, y el tipo de problemas que los niños deberían preocuparse. «Jueza», dijo de repente, levantando la vista de su hoja de trabajo de matemáticas, «¿cree que mi mamá estaría orgullosa de lo que hicimos?» Margarita sintió que se le cerraba la garganta por la emoción. «Marcus, creo que tu mamá está increíblemente orgullosa. Hiciste exactamente lo que ella te pidió. Hablaste cuando viste algo mal, incluso cuando era peligroso. Gracias a tu coraje, mucha gente mala va a ir a prisión y el sistema en el que tu mamá creía tiene la oportunidad de funcionar como se supone que debe funcionar». El niño asintió solemnemente, luego volvió a su tarea. Pero la señora Rodríguez captó la mirada de Margarita y le hizo un gracias silencioso con los labios. Los juicios que siguieron fueron rápidos y decisivos. Con la cooperación de Pemberton y la evidencia reunida por el equipo de la inspectora Herrera, los fiscales pudieron construir casos herméticos contra toda la conspiración. El juez Alvarado recibió una sentencia de 20 años. Pemberton recibió 15 años y se le ordenó pagar millones en restitución a las víctimas de sus prácticas fraudulentas de construcción. Pero quizás el momento más satisfactorio llegó cuando la nueva Torre Meridian fue demolida y reconstruida con los estándares adecuados, con una pequeña placa en el vestíbulo que conmemoraba a Dorothy Johnson y su sacrificio para proteger la seguridad pública. Margarita regresó al estrado 6 meses después, pero era una jueza diferente a la que había sido antes. La fe ingenua en la justicia institucional se había quemado, reemplazada por una comprensión más dura y pragmática de cómo funcionaba el poder y cuán fácilmente podía corromperse. Instituyó nuevas medidas de transparencia en su tribunal, abrió canales para que los denunciantes informaran sobre la corrupción e hizo evidente que cualquiera que intentara influir en sus decisiones mediante amenazas o sobornos enfrentaría toda la fuerza del enjuiciamiento federal. Lo más importante es que nunca olvidó la lección que Marcus le había enseñado, que las voces más importantes en cualquier sistema son a menudo aquellas que el sistema intenta silenciar con más fuerza. Se aseguró de que su sala del tribunal fuera un lugar donde esas voces pudieran ser escuchadas, donde los desamparados pudieran encontrar protección y donde la justicia fuera más que solo una palabra tallada en mármol. La historia de la jueza Margarita Washington y Marcus Johnson se convirtió en un símbolo de esperanza en un sistema de justicia que había sido sacudido hasta la médula. Demostró que la corrupción, sin importar cuán profunda o bien conectada estuviera, podía ser derrotada por personas comunes con un coraje extraordinario. Pero para Margarita, el verdadero significado de la historia era más simple y personal. Se trataba del momento en que un niño asustado había elegido confiarle la verdad y ella había elegido ser digna de esa confianza. La justicia, había aprendido, no se trataba de instituciones perfectas o sistemas infalibles. Se trataba de personas imperfectas que tomaban decisiones valientes en momentos difíciles de decir la verdad, incluso cuando el silencio sería más seguro de proteger a los vulnerables, incluso cuando la protección tuviera un gran costo personal. Mientras el horizonte de la Ciudad de México se extendía hacia el horizonte y otro día de justicia comenzaba en el juzgado federal, Margarita Washington se sentó en su despacho y pensó en Dorothy Johnson, en algún lugar más allá del alcance de la corrupción terrenal, finalmente en paz, sabiendo que su hijo estaba a salvo y que su sacrificio no había sido en vano. La botella de vino que casi la había matado estaba ahora en un depósito de pruebas, un recordatorio de lo cerca que había estado el mal de triunfar. Pero sobre su escritorio, en su lugar, había una fotografía enmarcada. Marcus, con su uniforme escolar, sonriendo con la alegría irrefrenable de un niño que había aprendido que a veces, solo a veces, los buenos realmente ganan.
Al final, esa era toda la victoria que Margarita necesitaba. El sistema había sido probado, casi había fallado, pero finalmente había demostrado que la justicia era posible cuando las personas están dispuestas a luchar por ella. La voz de un niño sin hogar había sido escuchada por encima del ruido de la corrupción y el poder, y esa voz había cambiado todo. La revolución se completó no con violencia o destrucción, sino con el simple y radical acto de decir la verdad. Y en los momentos tranquilos entre casos, cuando la sala del tribunal estaba vacía y los abogados se habían ido a casa Margarita, casi podía oír la voz de Dorothy Johnson en el susurro de las páginas al pasar, recordándole que la justicia, como la verdad, tiene una forma de crecer en los lugares más improbables, cuidada por los jardineros más improbables, floreciendo en algo hermoso y lo suficientemente fuerte como para cambiar el mundo. ¿Alguna vez has experimentado o conoces a alguien que haya experimentado una situación en la que hablar se sentía peligroso pero necesario? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Pasaron los años y Marcus Johnson Rodríguez pasó de ser un niño traumatizado a un joven seguro de sí mismo. Sobresalió en la escuela, obtuvo una beca para la Universidad Northwestern y eligió estudiar Derecho inspirado, dijo, por ver a la jueza Washington luchar por la justicia, incluso cuando ponía su propia vida en riesgo. Margarita siguió su progreso, con el orgullo de una tía sustituta, asistiendo a su graduación de la escuela secundaria, su aceptación a la universidad y finalmente su graduación de la Facultad de Derecho. En cada hito pensó en Dorothy Johnson y en lo orgullosa que habría estado de ver a su hijo no solo sobrevivir, sino prosperar. El día en que Marcus fue juramentado como abogado, Margarita tuvo el honor de administrar el juramento. Mientras miraba, a sus ojos ahora confiados y claros, ya no atormentados por el miedo y el hambre, vio el cumplimiento de todas las promesas que el sistema de justicia había hecho para proteger a los inocentes y dar voz a los que no la tienen. Jura solemnemente apoyar la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado de Illinois y cumplir fielmente con los deberes de un abogado y consejero legal en la medida de tus posibilidades? Preguntó Margarita, su voz firme, a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarla. Sí, lo juro, respondió Marcus con voz firme y segura. Después de la ceremonia, mientras estaban juntos en las escaleras del juzgado, donde había tenido lugar su primera conversación casi 15 años antes, Marcus se volvió hacia Margarita con una expresión seria. Jueza Washington, dijo, he estado pensando en qué tipo de abogado quiero ser. Quiero representar a personas como mi madre, personas que limpian edificios y surten estantes y cuidan a los hijos de otras personas, personas cuyas voces se pierden en el sistema. Quiero asegurarme de que cuando vean algo mal tengan a alguien que los escuche. Margarita sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Tu madre estaría muy orgullosa, dijo, y yo también. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad de México, proyectando largas sombras sobre la plaza del juzgado, Margarita Washington reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había llevado a este momento. Una conspiración que casi había destruido su fe en la justicia, finalmente la había fortalecido. La desesperada advertencia de un niño sin hogar se había convertido en una carrera dedicada a proteger a los vulnerables. La corrupción había sido erradicada, los culpables habían sido castigados y el sistema había demostrado ser lo suficientemente resistente como para curarse de sus heridas. Pero más que eso, el sacrificio de Dorothy Johnson había dado a luz a algo hermoso, una nueva generación de defensores que entendían que la justicia no era algo que sucediera automáticamente, sino algo por lo que había que luchar todos los días. Margarita se había retirado del estrado el año anterior, pero aún venía al juzgado regularmente para asesorar a jóvenes abogados y servir en comités dedicados a la reforma judicial. El edificio se sentía diferente ahora, de alguna manera más limpio, como si los años de Dorothy cuidándolo finalmente hubieran sido reconocidos y honrados. A veces, cuando la luz de la tarde se inclinaba a través de las ventanas del juzgado de la manera correcta,
Margarita podía jurar que sentía la presencia de Dorothy no como un fantasma o un recuerdo, sino como un recordatorio vivo de que cada acto de coraje, por pequeño que sea, se extiende hacia afuera de maneras que nunca podemos comprender completamente. La historia de la jueza Margarita Washington y Marcus Johnson se convirtió en una leyenda en la comunidad legal de la Ciudad de México, transmitida de mentor a estudiante, como un ejemplo de lo que era posible cuando las buenas personas se negaban a renunciar a la justicia. Las escuelas de derecho la usaron como un estudio de caso en ética judicial. Las organizaciones de reforma la citaron como prueba de que la corrupción podía ser derrotada. Pero para Margarita, la audiencia más importante siempre fueron los niños, como lo había sido Marcus, niños que necesitaban creer que sus voces importaban, que alguien escucharía cuando hablaran la verdad, al poder que el sistema podía funcionar para ellos, en lugar de contra ellos. Estableció la Fundación Dorothy Johnson, dedicada a brindar asistencia legal a las familias trabajadoras y apoyar a los hijos de padres que no podían pagar abogados. Cada año, en el aniversario de la muerte de Dorothy, la fundación celebraba una ceremonia de becas donde jóvenes de entornos difíciles recibían fondos para su educación. Marcus habló en la primera ceremonia, su voz resonando en un auditorio lleno a reventar, mientras contaba la historia del coraje y el sacrificio de su madre. ¿Cuántas voces como la de Marcus siguen esperando ser escuchadas? Cuéntanos sobre una vez que alguien inesperado mostró un coraje increíble. Mi madre me enseñó que la justicia no se trata de tener poder, dijo. Se trata de usar el poder que tengas para proteger a las personas que tienen menos. Ella usó su posición como conserje para vigilar la corrupción. La jueza Washington usó su posición en el estrado para exponerla. Ahora es nuestro turno de usar cualquier posición en la que nos encontremos para continuar ese trabajo. Los aplausos que siguieron no fueron educados ni superficiales, fueron atronadores, sostenidos, llenos del tipo de emoción que proviene de reconocer la verdad cuando la escuchas. Mientras Margarita se sentaba en la audiencia, observando a este joven, cuya vida había sido moldeada por la tragedia, pero definida por el triunfo, sintió la profunda satisfacción que proviene de presenciar la finalización de un círculo. La muerte de Dorothy Johnson no había sido insignificante. El sufrimiento de su hijo no había sido en vano. La corrupción que parecía tan abrumadora había sido derrotada por el simple y radical acto de un niño que se negaba a permanecer en silencio. La fundación creció con los años, ayudando a cientos de familias a navegar por el sistema legal, brindando becas a estudiantes merecedores y capacitando a una nueva generación de defensores que entendieron que la justicia no era un privilegio que debía otorgarse, sino un derecho que debía defenderse. Margarita a menudo pensaba en la botella de vino que había estado en su escritorio aquella mañana de octubre, hace tantos años, el símbolo de lo cerca que había estado el mal de triunfar. Pero había sido derrotado no por la fuerza, la política o la riqueza, sino por la voz de un niño sin hogar que creía que la verdad importaba más que la seguridad. En sus últimos años, mientras la Ciudad de México seguía creciendo y cambiando alrededor del juzgado donde había servido durante tanto tiempo, Margarita Washington encontró la paz en el conocimiento de que había sido parte de algo más grande que ella misma. El sistema de justicia no era perfecto, nunca lo sería, pero era resiliente, capaz de sanar de sus heridas y fortalecerse. Y en algún lugar de los juzgados y despachos de abogados de la ciudad, el hijo de Dorothy Johnson continuó el trabajo que su madre había muerto protegiendo, asegurando que las voces de los que no tienen poder nunca más fueran silenciadas. Por los corruptos, que la justicia seguiría siendo posible para aquellos lo suficientemente valientes como para luchar por ella. La historia no tuvo un final verdadero, porque la justicia en sí nunca termina. Era una lucha constante, librada fresca, cada día por nuevos héroes, que tal vez nunca llegaran a los titulares, pero que entendían que la democracia y la equidad requerían una vigilancia constante. Pero si había una moraleja que sacar de los extraordinarios eventos
que comenzaron con la desesperada advertencia de un niño en las escaleras del juzgado, era esta: la fuerza más poderosa en cualquier sistema no es el dinero, ni la posición, ni la influencia. Es el coraje de decir la verdad, cuando el silencio sería más seguro de ponerse de pie, cuando sentarse sería más fácil de creer que el cambio es posible, incluso cuando todas las pruebas sugieren lo contrario. Margarita Washington había aprendido esa lección de Marcus Johnson, quien la había aprendido de su madre Dorothy, quien la había aprendido de toda una vida de servicio silencioso a un sistema que apenas notó su existencia. Y ahora esa lección vivía en cada becario, en cada caso pro bono, en cada funcionario corrupto, expuesto por alguien lo suficientemente valiente como para hablar. A veces la justicia llegaba lentamente, a veces requería un gran sacrificio, pero llegaba llevada adelante por gente común que hacía cosas extraordinarias por niños que se negaban a permanecer en silencio y jueces que se negaban a permanecer a salvo. Que al final eso fue suficiente. Más que suficiente, fue todo. El legado de aquella mañana de octubre perduró en cada sala del tribunal, donde la verdad triunfó sobre el poder en cada niño, que encontró el coraje de hablar contra la injusticia, en cada sistema que demostró ser capaz de curar sus propias heridas. Margarita Washington murió pacíficamente, mientras dormía a la edad de 78 años, rodeada de la extensa familia que había construido a través de años de servicio y defensa. En su funeral, Marcus Johnson Rodríguez pronunció el elogio, fúnebre con la voz firme y clara, mientras hablaba de la mujer que había elegido escuchar cuando un niño asustado le llevó la verdad. Las banderas del juzgado ondearon a media asta ese día, y la Fundación Dorothy Johnson anunció que sería renombrada en honor a ambas mujeres que habían dado sus vidas por la causa de la justicia. Pero quizás el tributo más apropiado fue el silencio que cayó sobre la sala del tribunal cuando Marcus terminó de hablar, no el silencio del vacío, sino el silencio del reconocimiento de la gente que entendía que había presenciado algo sagrado. La justicia no siempre llega con fanfarria o titulares. A veces llega en silencio, en forma de la advertencia de un niño o del coraje de un juez o del sacrificio de un conserje. Pero llega tan seguramente como el amanecer sigue a la oscuridad llevada adelante por aquellos que creen que la verdad merece ser defendida sin importar el costo. Al final, la voz de Dorothy Johnson había sido escuchada. El coraje de su hijo había sido reivindicado. Y la fe de Margarita Washington en la posibilidad de la justicia había demostrado ser más fuerte que cualquier conspiración que buscara destruirla. La revolución se completó. La verdad había triunfado. Y en algún lugar del reino eterno, más allá de la corrupción terrenal, el espíritu de una mujer de limpieza descansaba en paz, sabiendo que su sacrificio había dado a luz algo hermoso, duradero y absolutamente irrompible. La historia nos enseña que el coraje viene en muchas formas, pero su expresión más poderosa a menudo se encuentra en las voces de aquellos que la sociedad pasa por alto. Dorothy Johnson era solo una conserje. Marcus era solo un niño sin hogar, pero su coraje lo cambió todo. En un mundo que a menudo se siente abrumador y corrupto, debemos recordar que la justicia no requiere perfección, requiere personas dispuestas a decir la verdad, incluso cuando esa verdad tiene un gran costo personal. Los cambios más profundos a menudo comienzan con los actos de coraje más pequeños, y las voces más poderosas pertenecen a aquellos que tienen menos que perder y todo que dar. A veces el sistema falla, pero puede ser redimido por individuos que se niegan a dejar que la injusticia tenga la última palabra. Eres asombroso. Si realmente disfrutaste esta historia, deja un me gusta y suscríbete, es una gran retroalimentación. Para mí, si te hizo sentir visto, escuchado o simplemente te recordó que el cambio aún es posible, compártelo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos.